Hola, buenos días. Mi nombre es Jocelyn Muñoz, soy estudiante de la carrera de Psicología en la UNAM y este trabajo es para el módulo de propedéutica en el campo de la psicología clínica. Estamos aquí con el psicólogo Mauricio Córdoba y bueno, para hacerle algunas preguntas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te voy a hacer algunas preguntas para ver si nos puedes ayudar en este trabajo Ok. y voy a comenzar con ¿cuál es tu formación profesional? Soy licenciado en psicología clínica eh, y tengo la maestría en investigación psicoanalítica. Eh, Tengo algunos diplomados sobre psicopatología y sobre psicodiagnóstico, también sobre educación especial eh, y docencia universitaria también doy clases y básicamente esos son a grandes rasgos los estudios que tengo. Muy bien. ¿En qué escenarios ha laborado? He trabajado como monitor, fue de mis primeros trabajos, monitor de muchachitos jovencitos con autismo. Trabajé en una institución para personas con discapacidad. He trabajado como psicoterapeuta de niños y adolescentes en consultorio privado y en una clínica. He sido docente universitario, que actualmente también lo sigo siendo. He trabajado dando cursos, talleres, diplomados y actualmente, además de todo eso, estoy trabajando como el psicólogo de una primaria y de una secundaria. Ok, perfecto. ¿En qué tipo de necesidades ha intervenido? Pues en necesidades, por ejemplo, en el área de la discapacidad, ¿no? A lo mejor necesidades educativas especiales, con algún tipo de trastorno muy particular, por ejemplo, como depresión, ¿no? He trabajado en escuelas, he trabajado en instituciones privadas, públicas, en clínicas también privadas, públicas, en el consultorio y, y básicamente en esas áreas. Ok, perfecto. ¿Qué problemas ha enfrentado en este campo a lo largo de su trayectoria para desarrollar sus funciones? Uy, pues uno, creo que la falta de credibilidad por parte de muchas personas que consideran a la psicología como algo no muy necesario. Digamos que hay otras especialidades que son antes consideradas más importantes que la psicología o la salud mental. Entonces creo que esa es una de las principales focos. La falta de paciencia por parte de los papás. Yo me dedico a niños y adolescentes, entonces la falta de paciencia de ellos en los tratamientos, esperan cambios muy rápido y de repente exigen que esos cambios sean de acuerdo a sus propios objetivos sin tomar en cuenta los objetivos de los propios pacientes. También, obviamente, algo que ha sido muy complicado es la cuestión económica. Obviamente, hay muchos pacientes que de repente no tienen mucho dinero, obviamente, pero lo necesitan, entonces se les hace, digamos, como que se les condona un poco el costo, se les baja la consulta, el costo de la consulta con tal de apoyarlos. Eh, y obviamente que los papás muchas veces lo que hacen es de que se deslindan a veces de la responsabilidad de apoyar a sus hijos y prefieren que otras personas sean las encargadas de educarlos o de cambiarlos, en este caso la escuela, las maestras, o en este caso el propio terapeuta, ¿no? Nos responsabilizan a nosotros como los agentes del cambio, pero ellos muchas veces no participan. Entonces eso ha sido de los principales focos rojos en mi trabajo. Ok. ¿Con qué otros profesionales ha laborado? Pues trabajo con maestros de primaria, de secundaria, de preparatoria, trabajo con otro tipo de psicólogos, ¿no? En un trabajo colegiado. He trabajado con psiquiatras, con neurólogos, con neuropsicólogos. eh, a veces he tenido que trabajar con pediatras, por ejemplo. Y pues básicamente, pues como con toda la rama de la salud mental y educativa, son con los que he tenido que trabajar para apoyar en conjunto y de una forma multidisciplinaria pues a cada uno de mis pacientes. Ok. ¿Qué modelo teórico maneja? Yo me formé en psicoanálisis, ¿no? En el área de la psicología clínica. Conocí, digamos, todas las ramas.
conozco un poquito de todas, pero en la que me especialicé básicamente fue en el psicoanálisis, tengo una estructura terapéutica de orientación psicodinámica. Ok, ¿y esto desde cuándo? Pues Digamos que en la universidad yo no sabía a qué corriente dedicarme, y cuando salí empecé a trabajar en esta institución para personas con discapacidad y aún así no tenía formación o una rama muy particular, pero después me empezó a llamar muchísimo el psicoanálisis porque estudié un diplomado de psicopatología basado en una cuestión psicoanalítica obviamente, y me gustó mucho y quise profundizar, y a partir de ahí me metí a la maestría de investigación psicoanalítica y me gustó, pero eso no significa que las otras no me gusten. Me gustan todas las corrientes, creo que todas tienen algo muy valioso, pero el psicoanálisis es la que más me gusta a mí. Ok, perfecto. ¿Cuál es el proceso de evaluación, diagnóstico, intervención y el seguimiento que sigue? Bueno, lo primero que hago es que entrevisto a los papás, si se puede a los dos papás, muy bien; si se puede solo a un solo papá, adelante. Más adelante entrevisto al otro papá. El objetivo es tener las dos versiones. Después del motivo de consulta y lo que me platiquen a mí, lo que hago es de que les doy mis sugerencias, les digo más o menos por dónde podríamos abordar el caso, les digo o les recomiendo si es que es necesario hacer una valoración psicológica o una valoración completa neuropsicológica y a lo mejor emocional. Les voy dando mi punto de vista en cuanto a ciertas, no sugerencias, pero como ciertas recomendaciones más o menos como para ir interviniendo un poquito, pero no me meto mucho, y a partir de ahí empiezo. Si el caso no necesariamente amerita una valoración, lo cito 3 veces, y esas 3 veces me sirve a mí como para conocer al posible paciente, y de esa manera al final de esas 3 sesiones platico con los papás y les doy mi punto de vista. Si desde un principio yo considero que amerita una valoración, se las recomiendo. No todos la aceptan porque una valoración psicológica obviamente es un poquito más cara, entonces les dan otras opciones para poder hacer un diagnóstico, pero el principal objetivo que yo persigo es hacer una valoración. A partir de la evaluación se da un diagnóstico, pronóstico, sugerencias, y de ahí se inicia un proceso de tratamiento. Si no es así, se hace una historia clínica, se entrevista varias veces a los papás, se entrevista varias veces al posible paciente, y de ahí, digamos, se hace una sugerencia, un acercamiento diagnóstico con los papás. Ok. ¿Qué consideraciones éticas considera importante dentro de la psicología clínica? Bueno, siempre poner al paciente en primer lugar, ¿no? Independientemente de los objetivos que tengan los papás, el paciente es el más importante. Yo trabajo mucho con la percepción que tengan los niños o los adolescentes de su propio mundo, y eso implica que, por ejemplo, los objetivos que tengan los papás para el niño no necesariamente son los objetivos más importantes. Se tiene que trabajar todo, pero eso es algo básico para mí. Poner al paciente en primer lugar, conocer su historia y a partir de ahí intervenir para que él esté bien adaptado. Obviamente no formalizar ningún tipo de relación con mis pacientes, ni con los papás, ¿no? O sea, no los tengo en redes sociales, no me pongo a platicar con ellos, no les comparto muchas cosas de mi vida. De repente, si considero que puede llegar a ser algo benéfico para establecer un buen rapport o un buen vínculo con los pacientes, sí les comparto a lo mejor un poquito de mi historia o de mí, pero depende del caso, ya sabiendo que no va a generar ningún conflicto. Por supuesto que no tener una relación más allá de lo profesional con los pacientes. Por ejemplo, con alguna mamá del paciente, obviamente yo no podría salir, o irme a alguna fiesta con alguno de mis pacientes, o algo por el estilo, o citarlo en algún otro lado, por ejemplo en un café o en un restaurante, en lugar, en el consultorio. Eso no se puede hacer, eso es una falla ética totalmente. Por supuesto que no faltarles al respeto a los pacientes, no insultarlos, no gritarles, siempre llegar a tiempo, de preferencia estar un poquito antes que el paciente para siempre respetarle su horario. Si en dado caso no voy a llegar o algo por el estilo, avisar al paciente y explicarle por qué, y no cobrarle la sesión. Y pues básicamente serían como algunas de las cuestiones éticas. A lo mejor algunas se me borran,
pero son, digamos, las que en este momento las tengo más frescas. Ok. En su experiencia, ¿de qué manera impacta la psicología clínica al individuo que está en terapia? Pues, pues depende mucho del paciente, del momento en el que va a terapia y de la red de apoyo. Pero lo que les impacta, sobre todo desde mi punto de vista, es en tratar, sobre todo si son niños, tratar de generar un cambio en la estructura psíquica de los niños. Los adolescentes todavía también lo pueden hacer, pero también la psicoterapia y la psicología clínica ofrece herramientas de comprensión, de entendimiento hacia los problemas, visualizar el conflicto a lo mejor desde una posición un poquito menos conflictiva, menos problemática, visualizar a lo mejor las perspectivas desde una posición más positiva a lo mejor, tratar de entender cuáles son los conflictos que están alrededor del conflicto principal y buscar herramientas para poder generar una mejor adaptación de la persona, independientemente de que el trastorno o el conflicto que tenga no se vaya a erradicar. Más bien, hay gente que tiene una personalidad que no necesariamente se va a modificar, pero sí se pueden modificar ciertos rasgos, ciertas características de esta personalidad que la pueden hacer un poquito más adaptativa y más llevadera en el entorno, y el principal objetivo es de que logren tener una mejor adaptación al medio ambiente, ¿no? Con los recursos y con las estrategias que ellos tengan. Ok, muy bien. ¿Considera que el psicoanálisis es la base de la psicología clínica? Sí, sí, totalmente. ¿no? Ok. Totalmente. ¿Por autores o por algún...? Pues digamos que sí por autores, pero también porque desde un inicio fue la rama, que podríamos decir, hay gente que a lo mejor discrepará, como rama de la psicología, porque lo ven como un área totalmente diferente, con su propia estructura, con su propio método, con su propio modelo, en donde lo que se busca básicamente con el psicoanálisis es ofrecer un entendimiento profundo de la estructura, de la personalidad, de la psicopatología, pero al mismo tiempo ofrecer una estructura de psicoterapia, ¿no? Y de cambio, en este caso a lo mejor como de análisis clínico de algún trastorno, de algún conflicto, porque lo que se busca también, parte de lo que se busca es generar un cambio en la estructura interna del ser humano, y obviamente pues el principal autor pues es Sigmund Freud, pero de ahí pues obviamente hay muchísimos otros más que han revolucionado mucho todo el área de la psicología clínica, y obviamente la psicología clínica tiene que ver mucho con este proceso también de ofrecer tratamiento, ¿no? Y a lo mejor rehabilitación de algún trauma psíquico, ¿no? Pero también comprendiendo la psicopatología y comprendiendo los traumas y los conflictos que han generado ese tipo de personalidad y de estructura. Ok. ¿Qué duración tienen sus terapias y por qué? Pues es un proceso de 45 minutos a 1 hora máximo. Esos son 15 minutos que tengo al final, es como para escribir, como para poder hacer alguna nota de sesión, o por si el caso está siendo un poquito más complicado, para poder ir cerrando, o para poder ofrecer esos 15 minutos más allá para que la persona vaya calmándose, se vaya relajando, y obviamente pues también tiene que ver mucho con los procesos de atención, que todos estamos enfocados a tener aproximadamente de ese tiempo, 40 minutos por ahí, okay. Que tenemos todos, pero básicamente ese es el modelo básico de psicoterapia en casi todos los ámbitos psicoterapéuticos de un corte psicodinámico. Ok. Desde su experiencia, ¿cuáles son los casos más comunes que atiende un psicólogo clínico? Depende mucho de la edad de los niños, pero por ejemplo, en este caso de los niños, adolescentes, adultos, depende de la edad de los pacientes. En niños lo que más me ha tocado son trastornos de conducta, problemas en la escuela, de que son rebeldes, son niños que no respetan los límites, ¿no? Niños rebeldes, niños groseros, niños que no hacen caso, niños que están acostumbrados que son berrinchudos, ¿no? En la escuela niños que no quieren trabajar, enuresis, por ejemplo, miedos, angustias. En adolescentes, por ejemplo, conflictos de identidad,
reto con la autoridad, niños o pacientes muy soberbios, narcisistas, arrogantes. Y en adultos ahí sí ya pues, se extiende un poquito más el abanico, pero son los que más me han tocado. Y depresión. Depresión en niños y depresión en adolescentes sobre todo. Ok. Y bueno, por último, ¿tiene algún consejo para un estudiante de la carrera de psicología? Que quieran mucho su carrera, que sean muy éticos, muy profesionales. Es una carrera muy bonita, es una carrera y una profesión muy, muy valiosa, que a lo mejor está un poquito menospreciada en muchos ámbitos, pero que si se enfocan, si lo hacen con energía, con pasión, con mucho gusto, pueden disfrutarlo al máximo, pueden ser sus propios dueños, pueden ser sus propios jefes, pueden poner un negocio, pueden trabajar en muchas áreas. El abanico de oportunidades de un psicólogo clínico es muy amplio, muy muy amplio, y además tienen la oportunidad de seguirse formando y profesionalizando para poder hasta ganar bastante dinero, o bueno, lo que ellos quieran, ¿no? Depende de cuánto quieran trabajar. Un psicólogo puede ganar lo que quiera, pero tiene que esforzarse mucho, ¿no? Puede ganar muy poquito, pero porque pues, la verdad es que le echa relajo. Pero hay mucha gente que estudia psicología y se dedica a otras áreas, pero un psicólogo que sí se enfoca a la psicología y le echa muchas ganas y es muy comprometido, la verdad es que puede vivir bastante bien. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Muchas ganas. Gracias.